Buenos días a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda jornada de estas jornadas, valga la redundancia, de psicología. Que bueno, para los que no estuvisteis ayer, me voy a presentar. Yo soy Raquel Aldana. Soy psicóloga y junto con el Consejo de la Juventud de Logroño y el Instituto Regional de la Juventud me encargo de darle forma a estas jornadas. Esta es la quinta edición, es el quinto año consecutivo que realizamos estas jornadas y bueno, verdaderamente tampoco sabíamos cuando iniciamos esta secuencia, no sabíamos qué éxito iba a tener, entonces no puedo estar más que agradecida a todos por el acogimiento y por el interés mostrado. Ayer, Carmen Castroviejo, de Apóyate Psicología, nos habló de cómo gestionar mejor la incertidumbre, que es un poco el ingrediente, ¿no?, que estamos teniendo en nuestras vidas. Hoy, Bárbara Sáenz y Ruth, Ruth Arriero, de Series Sexología, nos van a hablar de la sexualidad y la pareja en tiempos de pandemia. Bueno, estaremos, son las 11:05, pues sobre hasta las 12:30 o así, haremos un breve descanso y luego continuaré yo hablando de pandemia. Bueno, por mi parte nada más, sí que queremos avisar de que, bueno, estas sesiones no pueden ser grabadas, ya vamos a grabarlas nosotros, ¿vale? No, pero sin consentimiento no pueden ser ni grabadas ni difundidas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, quiero informaros previamente de eso, de que por favor no activéis las cámaras, ya que al fin y al cabo estas jornadas, pues bueno, luego se van a poner a disposición de las personas interesadas y que no han podido participar. Silenciaremos los micrófonos hasta el turno de preguntas y vais a ver que tenéis un icono para levantar la mano. A partir de ahí yo os daré el paso para hablar. Esto es muy importante para que no se nos acoplen los audios y que la escucha sea posible, ¿de acuerdo? Entonces también podéis hacer uso del chat para realizar las cuestiones que creáis pertinentes. Se recuerda que no se pueden grabar las sesiones para las personas que se acaban de iniciar y que se van a grabar para su disposición posterior. Bueno, sí que es verdad que tenemos como una circunstancia, mañana hablaremos del agotamiento psicológico y haremos un coloquio final, y en ese coloquio final trataremos aquellas preguntas que nos hagáis y que nos enviéis a lo largo del fin de semana. Estas preguntas luego os lo pondrán, os lo remitirán también Ruth y Bárbara, pero se tienen que remitir al email raquel.aldana.psicología@gmail.com y el domingo las trataremos, ¿vale? Así como cualquier cuestión. Ayer, por ejemplo, preguntaban si se podía obtener certificado de estas jornadas. Bueno, pues sin problema, pero me lo tenéis que solicitar por correo, ¿de acuerdo? Y bueno, por mi parte nada más. Cualquier cuestión la marcáis por el chat. Yo no sé por qué razón no tengo acceso ahora mismo al chat, pero bueno, mis compañeras están pendientes y si no, me podéis escribir al email. Por mi parte nada más, bueno, presentaros a Ruth y a Bárbara. Son, digamos, bueno, son unas profesionales estupendas, siempre lo digo y nunca me cansaré, y además unas personas también maravillosas. Son ambas expertas en educación sexual, en asesoramiento sexológico y en sexología clínica, y son las responsables de, como os he dicho, Serise Sexología, que es el Servicio Riojano de Atención a la Sexualidad. Aquí diseñan y llevan a cabo programas de educación sexual en centros educativos para familias y para población general. Y bueno, también la terapia sexológica individual o de pareja es uno de sus servicios y los ofrecen tanto en formato presencial como virtual. Por mi parte nada más, dar paso a esta reunión e invitaros a disfrutar mucho de ella. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí y agradecer al Consejo de Juventud de Logroño, al IRJ y al Ayuntamiento pues, el haber hecho posible en un momento tan complicado para las interacciones sociales pues, estas jornadas, ¿no?, que están teniendo
al final tan buena acogida y que nos pone tan contentas de que estén teniendo esta respuesta tan maravillosa. Y bueno, pues bueno, especialmente agradecer a Raquel por la invitación para estar esta mañana aquí. Siempre es un placer. Y como todas las historias empiezan por un érase una vez, esta no va a ser menos. Entonces, érase una vez un mundo en el que vivían los humanos y se relacionaban como buenamente podían. En ese mundo había amores, desamores, placeres, seducciones, juegos, encuentros y desencuentros. Había pieles conectadas y besos, muchos besos. En ese mundo se hacía lo posible por cuidarse a una misma y quererse para querer a los demás, y aunque no todo era del color de rosa y existían las preocupaciones, los dramas y los problemas, las cosas como son, en ese mundo una vivía más o menos bien. De la noche a la mañana, y sin esperarlo, llegó el monstruo Coronita, que puso patas arriba a las relaciones humanas. De pronto nos tuvimos que quedar en casa. Lo de peinarse y arreglarse se quedó en el olvido. La vida en chándal o en pijama era cómoda, pero traía consigo el olvido de los cuidados hacia una misma que nos acariciaban el alma. Y ahí estábamos, cómodos, en pijama, sin peinar, mientras nuestras relaciones se ponían patas arriba. Lo cierto es que se pusieron patas arriba y de hecho todavía siguen un poco desorganizadas y un poco patas arriba en este momento. Si algo lo caracteriza al ser humano, al final es la necesidad de contacto, de contacto directo, de relación a través de la piel, de cercanía. Una cosa muy interesante que está pasando o que nos estamos dando cuenta a partir de la pandemia, es que ese miedo que había de que, bueno, pues la vía virtual podía acaparar ese ámbito de las relaciones humanas y de ese contacto más íntimo entre las personas, pues se ha visto que no es suficiente. De hecho, a día de hoy la vía virtual está ahí, esta mañana estamos aquí gracias a esta vía, nos comunicamos con personas queridas que están a distancia gracias a esa vía, pero necesitamos más, necesitamos piel, necesitamos caricias, necesitamos besos, necesitamos estar cerca, ¿no? Y es pues es una buena noticia y es una cosa muy bonita que nos está enseñando la pandemia, a quitarnos ese miedo. Que a lo largo de este ratito que vamos a compartir vamos a hacer un recorrido del panorama que nos ha dejado la pandemia en una pequeña parte de la sexualidad, porque la sexualidad va mucho más allá de lo que vamos a abordar aquí, pero nos vamos a centrar quizá en unas partes que nosotras consideramos que son importantes, que están dando lugar a muchos problemas o a muchas dificultades y vamos a abordar también qué dificultades han surgido y sobre todo y especialmente pues cómo podemos hacer para que vivamos de manera un poquito más satisfactoria estas áreas de la sexualidad que están siendo tocadas a partir de la pandemia. Bueno, una vez expuesto el panorama, como nos ha comentado Ruth, vamos a hacer un recorrido por distintos formatos de pareja que nos podemos encontrar. Por un lado, las personas que antes de la pandemia no tenían una relación estable, aquellas parejas que tenían una relación de corta duración, las que tenían una relación de larga duración e incluso que ya estaban conviviendo, y parejas en proceso de separación. Para comenzar, si me pasa la diapositiva. Está pasada, Bárbara. Ya está. Sí, son pues, fallos de estas nuevas vías de comunicación. Vale, para comenzar, aquellas personas que antes de la pandemia no tenían una relación estable. Este tipo de situación afecta a personas jóvenes, a adultas, a personas mayores. ¿Qué características podemos encontrar? Por un lado, en la adolescencia, como bien sabemos, el grupo de iguales es muy importante, es fundamental, es un grupo de referencia, es un grupo con el que empezamos a buscarnos a uno y a una misma, a encontrar nuestra identidad, tenemos ese grupo de iguales con el que compartir nuestras cosas, es un momento quizás de cierta desvinculación con la familia de origen y bueno, pues durante este tiempo, este espacio que es tan importante para los adolescentes se ha visto cortado, ¿no? Se ha visto como dejado a un lado. A día de hoy, como bien decía Ruth, tenemos las plataformas digitales
que sí que nos ofrecen una posibilidad de estar más cerca de esas personas, aunque simplemente sea en formato virtual. Pero claro, yo me pregunto una cosa, a día de hoy, porque existen las redes sociales, existe WhatsApp, existen los teléfonos, pero ¿qué hubiese pasado si esta situación de pandemia nos hubiese pillado, por ejemplo, en nuestra adolescencia, ¿no? Cuando o muy poquitos teníamos móvil o posiblemente alguien no tuviese móvil porque es una persona más mayor y demás, pues hubiese sido una auténtica desconexión de un grupo necesario para nuestro desarrollo, ¿no? Por otro lado, nos encontramos la situación de que la dificultad de crear esos nuevos vínculos, ¿no? Hasta ahora estábamos acostumbrados a que cuando iniciábamos nuevas relaciones o conocíamos gente, solía ser en eventos multitudinarios, en fiestas, en acontecimientos sociales, y a día de hoy pues todo eso está restringido por las medidas de seguridad que estamos adoptando, ¿no? También toda esta situación se cubre de un paño como de cierto miedo, miedo pues a esa posibilidad de contagio, a ese riesgo. Sí que es cierto que existen plataformas como puede ser Tinder y otras, pues Tinder pues porque es la más conocida, ¿no? Pero existen otras plataformas de ligue o de entablar nuevas relaciones, pero ese miedo, si antes ya podía existir ese respeto a pasar del plano virtual al plano físico, pues ahora es todavía mayor ese miedo, ¿no? Esa sensación de ¿qué hago? ¿Doy el paso de dejar de un lado el plano virtual y pasamos a lo físico o no? Por otro lado, también estamos observando una falta de percepción de la vulnerabilidad. Y aquí podemos establecer un paralelismo con el tema de las infecciones de transmisión genital. Es decir, los mismos motivos que nos damos o las mismas razones que nos damos de cara a una infección de transmisión genital, que decimos, eso no me va a pasar a mí, conozco a la otra persona, me quiere, me ha dicho que está limpia, eso solo les pasa a las personas promiscuas, pues todo este tipo de razonamientos nos los damos también con el coronavirus. Es decir, parece que si conocemos a la persona, si tenemos confianza con ella, si vemos que más o menos hace las cosas bien, pues que eso como que no nos va a pasar, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Que en relación a las infecciones de transmisión genital, el contacto es de persona, o sea, el contagio es de persona a persona. Normalmente nos relacionamos eróticamente solamente con una persona, ¿no? Hay otras ocasiones que no, pero bueno, normalmente con una. Entonces ese contagio es de persona a persona. En cambio, con el coronavirus, ese contagio es de una manera exponencial. Podemos contagiar a muchas personas a la vez. Al final, ni el amor, ni la confianza, ni el conocer de más tiempo a una persona, nada de eso nos va a proteger. Lo único que nos va a proteger pues, son esas medidas sanitarias que nos han recomendado que adoptemos, ¿no? Por otro lado, están esas relaciones que estaban empezando al inicio de la pandemia y que se han visto interrumpidas por esta situación sanitaria, ¿no? Sobre todo al principio, que es mucho más necesario pues ese contacto, el tener información, el quedar, el hacer planes, pues hemos visto que ha quedado todo dejado a un lado y que ha podido obstaculizar esos comienzos de las relaciones. Y por último, hay una serie de paradojas de las recomendaciones que, como este apartado de paradojas puede ser común a todos los tipos de relaciones que os he comentado al principio, vamos a dejarlo para el siguiente apartado que nos lo cuenta Ruth. Bueno, en cuanto a las parejas de corta duración, yo aquí metería parejas de corta duración porque llevan poco tiempo en una relación, pero también metería parejas que a lo mejor llevan más tiempo pero que no son convivientes. Porque de la situación de pandemia, la situación que se ha generado a las parejas, aunque lleven muchos años de relación, si les ha coincidido en casas diferentes, cada uno viviendo en su espacio, la afectación que ha tenido ha sido más parecida a las parejas de corta duración que a las de larga duración. Por un lado, primero, claro, cuando nos quedamos en casa, pues estaba esa falta de contacto directo. Te necesito estar cerca de ti, necesito tu piel, necesito pues tenerte, tocarte, besarte, te necesito. Entonces, claro, nos quedamos en casa y era imposible. En parejas que llevaban más tiempo, bueno, pues con las vías digitales y demás, pues
andaban más o menos relajadas con esa sensación de tengo que estar contigo, me apetece estar contigo muchísimo. Las parejas que estaban recién empezadas o que tenían muy poquito tiempo de duración, ahí claro, digamos que se mezclan muchas cosas. Se mezcla por un lado el que no nos podemos ver ni tocar y me gustaría estar contigo, y por otro lado se mezcla el enamoramiento. El enamoramiento es un cóctel químico que está en el cerebro, que está actuando en el cerebro y que nos hace tener una focalización especial y casi obsesiva, ¿no?, con la persona amada. O sea, quiero de verdad estar contigo, daría lo que fuera por estar contigo. ¿Qué pasó? Pues que ese cóctel químico del enamoramiento, en el momento en el que nos pudimos salir de casa y juntar con las normas de recomendación, haría posible la explicación de por qué, en cuanto nos pudimos juntar con otras personas, las parejas corrieron a besarse, a abrazarse, y las normas sanitarias, pues digamos que se quedaron un poco en un segundo plano. Digamos que se hacía como una especie de balance entre el enamoramiento, o sea, todo lo que me implicaba esas ganas de estar contigo, y el riesgo. Y al final la balanza se inclinaba hacia el estar con la persona amada. Por un lado estaba eso, y por otro lado estaba la información que se recibía, lo que antes comentaba Bárbara como paradojas de las recomendaciones. Claro, en personas jóvenes especialmente, a mí me recuerda mucho el tipo de consejos o el tipo de recomendaciones que se dan en cuanto a la prevención de infecciones de transmisión genital o de embarazos. ¿Qué informaciones han recibido los jóvenes? Vamos a ver, porque un poco ha ido en la línea de la prohibición, en la línea del miedo y en una línea que a lo mejor, si la situación hubiera sido breve, hubiera sido de un mes, de 2 meses, es posible que se hubiera podido controlar, pero claro, llevamos 8 meses de pandemia y esta situación y este tipo de recomendaciones sin generar alternativas viables ha hecho que, bueno, pues a la hora de los contactos, con unas mínimas medidas de protección, pues se nos estén dando. Tenemos por aquí pues que el gobierno pide a las parejas evitar el sexo por el COVID. Pues nada, o sea, dejamos de tener cualquier tipo de relaciones. Sanidad aconseja no mantener relaciones sexuales, bueno, con la situación de emergencia sanitaria y demás. Luego tenemos por aquí, la Agencia de Salud recomienda tener sexo en los espacios abiertos por la COVID-19. Aquí ya empezamos a tener una información muy contradictoria. Vale, podemos tener relaciones, pero en espacios abiertos, porque si lo tenemos en espacios abiertos, pues el riesgo de contagio es menor. Y te planteas, primero, espacios abiertos, estamos hablando de parques, estamos hablando de la calle, estamos hablando de sitios en los que mantener relaciones eróticas en las que pueda haber partes del cuerpo que son privadas, van a estar expuestas. No está permitido, ¿vale? Por un lado eso no está permitido, por otro lado pensemos ahora, mes de noviembre, con el frío que hace, relaciones eróticas en espacios abiertos, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues esto es lo que tenemos, ¿vale? Luego, por otro lado, nos decían, bueno, llegaron, esto es sanidad, ¿vale? Sanidad, expertos sanitarios empezaron a dar estas recomendaciones. Lógicamente, estas recomendaciones por sí solas no bastaban. Y entonces llegaron, pues, expertos en sexología. ¿Y qué dijeron? Pues el Corona Sutra, nos pasamos del Kama Sutra al Corona Sutra, y entonces pues sacaron una guía con un montón de posturas y de cosas en las que el riesgo de contagio pues era menor. Vale, aquí tenemos muchos temas. Primero, porque esas recomendaciones, ese Corona Sutra estaba dirigido especialmente al coito. Entonces ahí, claro, te planteas muchas cosas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no quieres, no deseas tener coitos? En tus relaciones no hay coitos, porque estamos dando por supuesto que todo el mundo practica coito. Esto no es así. Hay gente que no le gusta, hay gente que no lo practica. ¿Qué pasa si mi pene no se pone erecto? ¿Qué pasa si mi vagina no se lubrica? ¿Qué pasa si soy lesbiana y no voy a tener penetraciones? ¿Qué pasa si soy gay y no me gustan las penetraciones anales? Hay un sinfín, ¿no?, de situaciones
pues que además durante mucho tiempo se ha estado trabajando y se trabaja activamente en educación sexual por transmitir que el coito no es la única práctica erótica, ¿no? De hecho, no es la más importante, es un pequeño arbolito de un bosque gigantesco y de pronto pues nos estamos obsesionando otra vez y a partir de profesionales de la sexología, que quizás es lo más relevante, ¿no? que se esté dando este tipo de información. Y entonces, pues además durante mucho tiempo lo que son otro tipo de prácticas que no conllevaban penetración, pues siempre se han considerado históricamente, ¿no? como prácticas de segunda. Está el coito y luego todo lo demás. Y ahora de pronto pues nos dicen que nos vuelven a reiterar que el coito es una práctica como más segura. Lo cual luego entra en contradicción con otras recomendaciones que se están dando y la gente al final se hace un lío, no tiene información clara y esto hace pues, que cuando no hay información clara y un abanico claro de opciones y de alternativas, pues no se pueden tomar buenas decisiones. Y luego, por otro lado, la paradoja, desde mi punto de vista como más relevante, es la del sexting. Porque, madre mía, con el sexting, a ver si consigo pasar, con el sexting resulta que durante mucho tiempo se está, si recordáis, de medios de comunicación, de noticias y demás, cuando sale algo relacionado con sexting en televisión, se está hablando de, se está confundiendo con la sextorsión. Cuando sale una noticia relacionada con sexting, lo que se está hablando es de que alguien ha difundido fotos de otra persona sin consentimiento, ¿vale? Y además se ha hecho mucho hincapié para decir que ojito con el sexting, que eso no está bien, que lo de mandar fotos así un poquito subidas de tono o mensajes que te puedan comprometer a posteriori, pues no está bien. Y de pronto pues nos empiezan a decir que en esta situación pues que el sexting es lo ideal, ¿no? Tenemos aquí una noticia, sexo en espacios abiertos y sexting, en la guía de la Generalitat para evitar contagios. Bueno, y además, especialmente para las mujeres, ¿no? Desde hace mucho tiempo, con el sexting existe una culpabilización, ¿no? De si has mandado fotos y luego las han difundido, bueno, pues ahí está la culpabilización a ti como mujer por haber enviado este tipo de fotos. Todo esto entra en contradicción y no nos genera una cantidad de información suficiente para tomar decisiones responsables. Irlanda recomienda el sexting y la masturbación para evitar contagios. Y volvemos a lo mismo, la masturbación, eso se ha considerado como, bueno, eso es para hacerlo tú solo, ¿no? O tú sola para, bueno, pues para salir del paso, pero si tienes pareja, pues la masturbación está, que la masturbación, no obstante, es una práctica como cualquier otra, estupenda, que puede ser individual, en pareja, pero durante mucho tiempo se ha estado perpetuando la idea de que la masturbación no era pues una práctica pues como muy de pareja, ¿no? No era, si tu pareja iba bien, esto no, pues no estaba demasiado bien visto. Demasiada falta de educación sexual de base y un bombardeo pues con mensajes que no quedan nada claros y que digamos que al final explican el por qué al final la gente está haciendo lo que le sale de dentro, porque no tienen nada claro pues por dónde moverse. Respecto a las parejas de larga duración, como vemos ahí, pues se ha producido un contacto las 24 horas del día en algunas parejas. Y como se suele decir, pues lo poco gusta y lo mucho cansa. Es decir, muchas parejas han pasado de un formato pareja antibiótico, es decir, desayuno, comida, cena, coincidían en el desayuno, coincidían en la comida y coincidían en la cena. Entre medias, pues posiblemente estarían trabajando y ya está. Y hemos pasado de ese formato pareja antibiótico a un formato 24/7, es decir, 24 horas del día juntos, los 7 días a la semana. Y esta situación a algunas parejas les habrá ido fenomenal, pero a otras, ya que hago spoiler, pues sale mal. Es decir, el contacto tan continuo, el notar que no tenemos un espacio individual, que todo el tiempo lo compartimos con la misma persona y en el mismo lugar, pues ha producido que o bien hayan surgido nuevos conflictos o que conflictos que normalmente, pues, o que anteriormente ya se tenían más o menos superados, pues se han desempolvado y han vuelto a salir a la luz.
Como vemos ahí, en la prepandemia había, o nosotras siempre explicamos que cuando una pareja tiene una relación pues, positiva, beneficiosa, una relación en la que se cultiva, en la que se crece, las personas somos como dos bolitas, ¿no? Entonces, cada persona sería una bolita y lo ideal o lo esperado sería que esas bolitas, esas personas, se compartan en una parcela de su vida, no en todo. Es decir, es importante que haya espacios individuales de ocio, de espacios sociales, espacios individuales a nivel de trabajo, espacios para dedicarnos a cosas que nos apetecen, que nos gustan, y un espacio compartido con nuestra pareja en el que en ese espacio pues creamos, crecemos, innovamos, cultivamos, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que ese tipo de relación en la pandemia, sobre todo cuando estábamos en confinamiento, pues se ha fusionado. En algunas parejas, en las parejas, por ejemplo, de larga duración o convivientes, se ha fusionado hasta el punto de que no teníamos ningún tipo de espacio individual ni ningún tipo de espacio personal, y en otras, por todo lo contrario, como no eran convivientes, se han visto esas bolitas separadas, ¿no? Ha habido un espacio brutal y no existía ese espacio compartido. Ni las parejas fusionadas, ni las parejas que van en paralelo, es decir, que no tienen una parcela compartida, es posible que funcionen. O sea, es muy difícil que funcione un tipo de pareja así, ¿no? Entonces, nuestra recomendación es que incluso si se producen esas situaciones por necesidad, por recomendaciones sanitarias, se produzca esa fusión, intentar encontrar algún tipo de espacio individual. Por otro lado, se da esta utopía que nos venden mucho a través de los medios de comunicación, que es la conciliación familiar laboral. Si ya es difícil cuando los progenitores, o si existe un solo progenitor, es complicado conciliar esa vida familiar si tenemos hijos y esa vida profesional o laboral, porque al final, pues, no todo el mundo tiene un círculo de apoyo que pueda estar al cargo de nuestros peques, no todas las parejas tienen las mismas facilidades o todas las personas tienen las mismas facilidades de flexibilidad a la hora de trabajar y demás. Entonces nos hemos encontrado un panorama en el que imaginaros que hay una pareja o una persona individual que tiene hijos y de repente, si ya es difícil conciliar nuestro trabajo en un puesto físico con nuestra vida familiar, pues imaginaros si todo eso se junta en una casa. Es decir, teletrabajo en casa y escuela en casa. Todo esto es muy complicado, ha dado situaciones muy difíciles de gestionar. Todo esto, claro, para aquellos que hayan podido mantener el trabajo, porque ha habido otras situaciones en las que había un miedo a esa pérdida del empleo principal del hogar. Entonces, todas esas situaciones han dado pues, sentimientos de miedo, de incertidumbre, como bien decía Raquel, y que ha sido complicado a la hora de gestionar en el hogar. Y luego tenemos un último escenario, que es el de parejas en proceso de separación. Ese proceso de separación a veces pues coincidió que algunas parejas estaban justo a punto de separarse y llegó la pandemia y llegó el confinamiento en casa y tuvieron que estar, a pesar de no aguantarse y de estar a punto de dar el paso de la separación, tuvieron que estar conviviendo durante meses en el mismo techo y sin poder tener otra alternativa. Y luego tenemos parejas que, bueno, pues la relación no estaba demasiado sana, la relación estaba ya tocada previamente, pero bueno, estaban bien o pensaban que estaban bien. Y llegó este momento de convivencia, como decía Bárbara, de esa fusión y de ese estar todo el día juntos y de ese, sobre todo, ya no es tanto el estar todo el día juntos, que también tiene un peso importante, sino el hecho de que estamos todo el día juntos, pero no compartimos tiempo gratificante. El único tiempo que compartimos es de problemas, es de discusiones, es de a ver quién organiza la casa, a ver quién se encarga de la escuela, a ver quién hace esto, a ver qué va a pasar con mi trabajo. Todos son momentos, se han compartido en muchas familias, momentos que no eran familias o parejas que no eran nada gratificantes. Y ha habido ausencia de esos momentos, ¿no?, que al final oxigenan a la relación y le dan un empuje y, bueno, si está un poquito dañada, pues la sacan adelante y demás. Pues tiempos de estar juntos haciendo algo que nos divierta o manteniendo conversaciones agradables,
Cuando todas las conversaciones giran en torno a algo desagradable, a los problemas, pues a la organización, a los conflictos, a las discusiones, etcétera, es muy difícil que nos podamos sentir bien, no juntos. Y luego, otra situación que se ha dado mucho y que ha llevado en algunos casos bueno, pues a desestabilizar totalmente las relaciones. A lo mejor antes no nos veíamos el pelo y nos veíamos, como decía Bárbara, ese formato antibiótico de desayuno, comida, cena, en algunos casos solo cena o en algunos casos solo el momento después de la cena, ese ratito de televisión antes de ir a la cama. Es que ese poquito rato en algunos casos, porque no podemos olvidar que ha habido parejas que han seguido trabajando si trabajaban en servicios esenciales. El rato que hemos estado juntos a lo mejor no lo hemos dedicado nada más que a compartir cosas malas y luego las cosas gratificantes nos las han dado los móviles, nos las han dado las pantallitas, el Facebook, el Twitter. Cada persona estaba con su espacio particular, su burbuja particular de intimidad y eso, aunque hemos estado bajo el mismo techo y muy juntos, nos ha ido separando. Y esto se producía antes de la pandemia, lo que pasa que con la pandemia pues se ha agravado. Los chinos ya nos dejaron ver lo que estaba pasando. El número de separaciones durante la pandemia se empezó a incrementar bastante. Y a día de hoy, después de 8 meses de pandemia, en muchas parejas pues se ha desestabilizado pues los cimientos de la relación y bueno, pues han terminado de esta manera. Muy complicado todo por la situación de tener que estar conviviendo bajo el mismo techo durante todo este tiempo. Bien, todo este panorama nos ha dejado una serie de incertidumbres coronavíricas que hemos llamado, que de hecho en relación a lo que comentaba ayer Carmen, ¿no? que su taller fue relacionado todo en este sentido. ¿Qué tipo de incertidumbres nos encontramos que pueden afectar a lo que hoy estamos hablando, al tema de las relaciones de pareja? Por un lado, el hasta cuándo, ¿no? El cuándo va a terminar todo esto. Al principio teníamos la esperanza de que iba a ser algo con una duración determinada. De hecho, bueno, Ruth y yo también nos dedicamos al tema de la educación sexual en los colegios y recuerdo perfectamente esa mañana en la que se anunció que los colegios se cerraban durante 15 días y bueno, pues acudiendo al centro, Ruth me decía, están cerrando colegios en provincias colindantes a La Rioja, a ver si iba a pasar aquí. Yo le decía que no, mujer, que no, que ya verás cómo no. Y justo ese día, cuando terminamos la sesión, los tutores nos informaron de que al día siguiente ya no había colegio y se cerraba durante 15 días, ¿no? Entonces, esa sensación de, bueno, son solo 15 días se pasan volando, pero claro, en el momento que vimos que pasaban los 15 días y se seguía atrasando y se seguía atrasando, esa incertidumbre de no saber cuándo iba a parar. De hecho, yo era de las que decía, sí, vamos a volver a las clases, van a volver los colegios, y Ruth me ponía ese punto, ¿no? de equilibrio de, bueno, vamos a cogerlo con calma porque no tenemos ni idea de cómo va a desarrollarse todo esto, ¿no? Y al final, pues acabó teniendo razón Ruth porque obviamente pues no volvimos a los centros, ¿no? Entonces, esa sensación de no saber cuándo se va a terminar algo nos genera una zozobra, una inquietud a nivel mental brutal. Nuestro cerebro está preparado para adaptarnos a las situaciones, para que haya situaciones en las que no tengamos todo el control, pero que esas situaciones sean de una duración determinada. Cuando no sabemos cuánto tiempo va a durar, eso nos inquieta y nos hace vivirlo con una sensación de incertidumbre muy potente. Además, toda esta situación se junta a otro tipo de incertidumbres, como pueden ser las cuestiones económicas. No sabemos si vamos a tener ingresos o no sabemos si vamos a entrar en un ERTE, no sabemos si me van a despedir. Todo esto se acompaña de muchos miedos, ese miedo al contagio, ese miedo a la pérdida de ingresos, ese miedo a la pérdida de algún familiar y también con el tema social. ¿Cuándo vamos a poder volvernos a juntar de una manera de la misma manera o de una manera parecida como lo hacíamos antes, ¿no? Tanto si tenemos pareja, ¿cuándo vamos a poder volver a viajar como lo hacíamos antes? ¿O cuándo vamos a volver a poder juntarnos con otras personas? ¿Cuándo se van a volver a generar esos espacios en los que conocer a gente nueva
si no teníamos pareja. Todo este tipo de situaciones afectan y mucho tanto a nivel individual como a nivel social y de pareja, ¿no? Ayer Carmen, de hecho, decía que comentaba algún estudio en el que decía que genera menos malestar el saber, el tener conocimiento de lo que va a pasar, aunque eso sea negativo, que el hecho de no saber o no tener información. Bueno, pues ahora mismo esto es una prueba de fuego para generar con esas incertidumbres que se nos están planteando y el poder poner en marcha todos esos recursos y esas herramientas que nos comentaba ayer Carmen, de cara a gestionar todo este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, ¿y qué dificultades eróticas y de pareja estamos encontrando? Bueno, pues en primer lugar las hemos intentado poner con un pequeño toque de humor, porque aunque de humor tienen poco para las parejas o los sistemas, ¿no?, que lo están teniendo, por un lado está el no te aguanto, muy relacionado con lo que antes hablaba Bárbara de las relaciones de larga duración y con lo que comentaba anteriormente de las separaciones, ¿no?, de los motivos que llevan a las separaciones. No compartimos momentos interesantes, divertidos, gratificantes juntos, y además es que a día de hoy existen parejas que todavía no han tenido ese respiro que necesitan. 8 meses después de la pandemia. Hay parejas que, bueno, pues se han ido ajustando, han conseguido sacar su espacio y, bueno, pues han gestionado esa saturación. Pero hay parejas que a día de hoy, 8 meses después, no han sido capaces de tener un ratito de calidad todavía para sí mismas. Y luego tenemos el factor confinamientos preventivos. Parejas que tienen hijos, que aparece un catarro y el hijo se viene a casa con el sistema familiar otra vez revuelto, ¿vale? Hay parejas en las que siguen teletrabajando, los dos. Entonces, bueno, pues ese estar todo el día contigo, estar en un contexto desagradable, me hace sentir que no te aguanto. Y es una de las, de hecho, cuando estábamos en el confinamiento inicial en casa, era una de las cosas que más se comentaban, ¿no?, entre parejas, que no, parece que no le soporto, parece que no le aguanto. Estamos todo el día juntos y necesito mi espacio. Es que aunque sea me salgo al balcón para poder estar un ratito sola, o me quedo hasta las 3 de la mañana para poder estar un ratito sola. Y esto se ha dado en muchas situaciones por esa falta de espacio, por esa falta de parcelita en los círculos que comentaba Bárbara, esa parcelita, ¿no?, que es la que queda por fuera, que es la que yo como ser humano independiente, que me comparto contigo, que te quiero, pues de pronto he perdido ese espacio que es mío y que me hace ser quien soy. En busca del deseo perdido. Esta es una de las demandas que más estamos recibiendo en consulta, es decir, personas que reflejan que han sentido una disminución del deseo brutal. Es una demanda más frecuente en mujeres, pero también nos estamos empezando a encontrar hombres que están viviendo o están experimentando una bajada del deseo importante. El deseo, si hiciéramos un paralelismo, sería como el fuego, ¿vale? El fuego necesita oxígeno pues para que se produzca la combustión y todas estas cosas, pero también una manera de avivar ese fuego es poniéndole un poquito de aire, ¿no? Avivándolo un poquito. ¿Qué pasa? Que en parejas en las que ese aire, ese espacio, ¿no?, ese chute a la chispilla ha sido excesivo, en parejas que se han tenido, por ejemplo, que separar y no se ha podido compartir esos momentos, ese espacio ha sido un vendaval y ha terminado por acabar el fuego. Y todo lo contrario, es decir, si necesitamos cierta cantidad de oxígeno para que se produzca ese fuego, ese deseo, en parejas en las que han estado fusionadas en confinamientos y demás, y en ese tipo de situaciones familiares, lo que se ha producido es que ha habido una ausencia total de oxígeno y el fuego ha terminado por apagarse también. Todo esto, ¿con qué se complica también? Pues con todas esas incertidumbres que decíamos en el apartado anterior, con discusiones, con barreras, con los miedos. Todo ese tipo de situaciones afectan al deseo.
nosotras muchas veces comparamos lo erótico con un río, ¿no? Ese río sería la relación de pareja y si los cauces del río no están limpios, el agua no va a fluir, el deseo no va a fluir. Es decir, si la pareja tiene preocupaciones, si hay miedos por el trabajo, hay discusiones, se producen barreras a nivel pues, de conciliación familiar, es difícil que el deseo fluya. Y a todo esto también se suma otra cuestión, y es que hace un tiempo pues parecía que pues cuando podíamos salir y demás nos arreglábamos más, nos sentíamos más, pues más atractivos, más atractivas, y en el momento en el que hemos entrado en confinamiento o estamos muchas más horas en casa, hemos entrado en modo pijama, pues no nos arreglamos de la misma manera y eso en muchas ocasiones hace que ni nos sintamos deseables ni nos sintamos con la capacidad de desear a nuestra pareja. Bueno, y sin besos no hay paraíso. Esto de los besos afecta sobre todo a parejas que no son convivientes, parejas de corta duración, parejas que no viven en el mismo espacio, porque es donde, bueno, los besos al final es la práctica que más riesgo puede conllevar de propagación del coronavirus, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Porque las parejas de corta duración, incluso las no convivientes, que tienen ese anhelo por estar con el otro, resulta que, a pesar de ser la práctica prohibida, la siguen realizando. Y las parejas de larga duración, que son convivientes, en las que, bueno, pues al final estamos metidos en el mismo techo, estamos compartiendo y al final prácticamente tenemos las mismas papeletas de estar en contacto con el virus, si es que alguien ha estado, más allá de los besos, pues las parejas de larga duración no se besan. Los besos son en muchos casos la puerta de entrada a la excitación. Entonces, en parejas de corta duración y que no son convivientes, bueno, pues habría que pensar qué otras formas hay, ¿no?, de avivarla, de entrar en ese ciclo de la excitación, del deseo. Es complicado porque es que los besos han estado ahí desde siempre. Es un mecanismo que a través de los besos ya se empieza a mover todo, ya se empieza a mover la erección, se empieza a mover la excitación, o sea, la lubricación vaginal, el cerebro empieza a generar un montón de sustancias que hace que estemos receptivos y que queramos jugar, ¿no? Entonces, bueno, habría que darle una vuelta a ver cómo transformar eso. Y en las parejas de larga duración, en las que el riesgo, bueno, al ser convivientes va a estar ahí, esto más allá de la pandemia, los besos habitualmente en parejas de larga duración, no sé por qué motivo es, pero desaparece. O sea, ya sé, bueno, pues el besito de rigor de buenas noches, buenos días, hola, ¿qué tal? Acabo de llegar. Pero los besos sentidos, los besos largos, los besos pasionales desaparecen. Habría que dar una vuelta a cómo gestionar esto, tanto en parejas de larga duración para poder hacerlo, porque van a tener prácticamente no es el mismo riesgo de contagio, lógicamente, pero no podemos vivir tampoco en una burbuja. Y las parejas de corta duración tendrían que ver cómo activar sus mecanismos de excitación pues de otras maneras. Se vuelve a producir una paradoja en este sentido con el tiempo, ¿no? Muchas, cuando vienen a consulta parejas, bueno, pues nosotras mandamos tareas, ejercicios, juegos y en muchas ocasiones vienen sin hacer esas tareas porque no tienen tiempo. Es que no tenemos tiempo, estamos súper liados, no tenemos tiempo. Y nos hemos encontrado que en el confinamiento que tenían todo el tiempo del mundo tampoco se hace. Entonces, el tiempo hay veces que lo utilizamos como excusa o como justificación de no tenemos encuentros, no sacamos tiempo para hacer planes juntos, no sacamos tiempo para dedicarnos a lo que nos gusta, a lo que nos apetece, tanto de manera individual como de manera de pareja, ¿no? Entonces, eso de decir no tengo tiempo y luego cuando tengo todo el tiempo del mundo, pues no lo aprovecho, es una paradoja potente y que tenemos que analizar y tenemos que darnos cuenta y ser conscientes de qué tipo de motivos nos estamos dando cuando queremos justificar algo, porque al final si utilizamos el tiempo y decimos que no hacemos las cosas porque no tenemos tiempo y luego lo tenemos, pero o sea, luego tenemos ese tiempo pero no lo aprovechamos, pues a qué estamos jugando, ¿no?
Luego están las emociones, como el miedo, también no sé, habría que meter la ansiedad. Hay distintas preocupaciones y distintas formas de distintos pensamientos que se pasan por la cabeza, y todas estas emociones al final lo que generan es una desactivación del deseo. Digamos que el deseo funciona a nivel cerebral como si hubiera un interruptor, ¿no? Entonces, si mi cerebro está apagado, si en mi cerebro, o sea, si estoy desconectada y estoy centrada simplemente en lo bien que estoy contigo, en lo que estoy sintiendo con lo que me estás haciendo o en lo que estoy sintiendo por estar cerca de ti, mi cerebro se predispone, se activa ese mecanismo de la excitación y del dejarse llevar. ¿Qué pasa cuando hay miedo? Cuando hay ansiedad, cuando hay preocupaciones, cuando estoy pensando si me quedaré sin trabajo, cuando estoy pensando si me salen las cuentas a fin de mes porque este mes no he cobrado, porque estoy esperando los ERTES, porque estoy pues, con 1000 ideas en la cabeza. Lo que es nuestro cerebro se empieza a activar y lo que es el deseo se empieza a desactivar. Y luego aparte, el miedo es una emoción pues que paraliza y que, a ver, tiene una función adaptativa, lógicamente, pero cuando nos dejamos llevar por el miedo, esa paralización y ese quedarnos estancados, ¿no? sin capacidad de actuación, nos puede dificultar a la hora de tomar buenas decisiones y decisiones responsables. Luego al final, claro, con todas estas emociones que se nos han metido se nos meten en la alcoba, es decir, estoy yo con mi pareja, pero también yo me los imagino así con formas de monstruitos y de bicharracos, ¿no? Estoy mi pareja y yo, y tenemos por un lado al bicharraco del miedo, al bicharraco de las preocupaciones, al bicharraco de la ansiedad, al bicharraco a los miles de bicharracos que tenemos ahí, salvo que nos gusten las orgías y nos gusten las prácticas eróticas multitudinarias, que entonces lo mismo lo disfrutamos, pero si tenemos un gusto por la intimidad con la persona con la que me estoy compartiendo y no nos gustaría que estuviera nadie más a nuestro alrededor, eso al final interfiere, ¿no? En nuestra erótica. O sea, estamos teniendo relaciones de intimidad del cuerpo, ¿no? Con un montón de espectadores que además se nos meten aquí y nos empiezan a decir cosas al oído y nos sacan del juego, ¿no? Tenemos por otro lado la conciliación familiar, misión imposible, que ya hemos hablado antes de ello. En estos tiempos es misión imposible. Como comentaba Ruth, esas orgías emocionales que se producen en nuestras camas, en nuestras alcobas, hacen que surjan dificultades eróticas, ¿no? Y últimamente pues parece que las regalamos. Parece que cuando hay una dificultad erótica, hay ocasiones en las que sí que hay una causa física, una causa pues que obviamente tenemos que acudir a los profesionales de la sanidad para que se haga una evaluación, pero muchas de ellas están producidas o tienen un componente más psicológico, ¿no? En muchas ocasiones con esas emociones que comentaba Ruth. Últimamente nos encontramos muchísimos temas de deseo, personas a las que tienen dificultades con las erecciones, personas que tienen dificultades con la eyaculación, tanto por ser unos tiempos o porque consideran que eyaculan antes de lo que a ellos les gustaría o porque tardan mucho en eyacular, hay dificultades con la lubricación, hay dificultades con las penetraciones a nivel pues, de vaginismos, de contracciones involuntarias de los músculos de la vagina y demás. Y todo este tipo de dificultades se potencian con esas preocupaciones y todas estas situaciones, esas emociones que comentaba Ruth. ¿Qué tenemos que estar pendientes? Pues de si se han producido cambios o no en nuestras relaciones, en nuestro deseo, si vemos que nuestro cuerpo está intentando decirnos algo. Muchas personas, además, podríamos diferenciar dos tipos de personas, ¿no? Aquellas que para acceder al juego erótico necesitan tener la cabeza libre de pensamientos o de preocupaciones, y aquellas personas que en el juego erótico encuentran
como un espacio donde dejar a un lado esas preocupaciones. No siempre es fácil quitarse las preocupaciones de encima, aunque haya personas que sí que lo consigan, pero por norma general no suele ser fácil. Así que estad pendientes, pues eso, de qué diferencias habéis notado en vuestras interacciones, tanto de manera individual como de manera compartida. Aquí, en lo que, bueno, os hemos intentado reflejar un poquito el bucle en el que muchas veces nos metemos. Aquí lo hemos puesto con el deseo, pero no solamente tiene que ver con el deseo. Es decir, en un momento determinado empezamos a decir, uy, no tengo deseo. Surge uno de esos pensamientos automáticos que son los deberías, que los deberías, todo lo que se hace desde la obligación o desde la presión no suele funcionar. Entonces, esos mensajes que a nivel social se nos mandan de debo tener deseo, yo siento que como no tengo deseo, pero me dicen que debo tenerlo, me frustro y eso genera emociones negativas. Y esas mismas emociones negativas hacen que todavía tenga menos deseo y nos metemos en el bucle absoluto. Esto es aplicable tanto al tema del deseo como a otro tipo de cuestiones, como puede ser, por ejemplo, yo qué sé, el tema del ejercicio o el tema de aprovechar el tiempo. No tengo ganas de hacer nada, pero debo tener ganas de hacer nada. Y como siento que no tengo ganas de hacer nada, me frustro y eso me genera emociones negativas y esas emociones negativas todavía producen que tenga menos ganas. Entonces, ese bucle es súper sencillo entrar y hay que romperlo por algún lado, tanto en cuestiones eróticas como en cuestiones que no tienen que ver con la erótica. Bueno, y hemos pensado que una forma de transmitir pues algunos aspectos que nos podrían mejorar la satisfacción en todas estas parcelas, ¿no?, en las que hay dificultades, pues pueden ser en forma de píldoras. Píldoras que van a afectar a todos estos aspectos que han sido a través de la pandemia, aunque, dicho sea de paso, estas carencias que han aparecido tras la pandemia no son exclusivas de la pandemia, o sea, no han aparecido, porque si estas ya estaban de antes, ¿vale? Lo único que con la pandemia se han magnificado o se ha puesto el foco en esas carencias, o sea, la conciliación familiar y la dificultad para gestionarse en la casa, ahí estaba, previa a la pandemia, las dificultades con el deseo, ahí estaban, la falta de momentos gratificantes en una pareja, ahí estaban, etcétera. Sí que se añaden aspectos como, por ejemplo, pues el miedo al contagio, las ansiedades, que ya veremos cómo afecta esto a largo plazo, ¿no?, en nuestras interacciones físicas, ya no solo de pareja, sino en afectivas, ¿no?, con el resto de la gente, porque ahí van a estar. Pero todas estas recomendaciones que vamos a dar las daríamos exactamente igual hace 10 meses, cuando todavía no había empezado esto, solo que en este momento pues nos pueden ser especialmente útiles. Y tenemos una primera píldora que es automimos forte. Esta además a demanda. Podemos tomar a demanda la cantidad de píldoras que queramos de automimos forte. No nos mimamos. No nos mimamos. Y llegó la pandemia y nos encerramos en casa y nos dejamos totalmente. Había gente que se tiró meses en pijama, meses en chándal, meses sin cuidarse. ¿Por qué? Porque esto a mí me da la pista de si nos cuidamos o nos arreglamos o nos mimamos por nosotros mismos o para los demás. Porque a veces esa falta de sentirse un poco mejor con uno mismo, el arreglarse, el cuidarse un poquito, a veces es más para que me vean los demás que para mí. Vamos a intentar cuidarnos para nosotras mismas y nos vamos a cuidar y nos vamos a poner algo que nos haga sentir especiales. No porque me vaya a ver nadie, sino porque me voy a ver yo y me voy a ver estupenda y me voy a ver guapa y me voy a ver genial, y con los hombres exactamente lo mismo. Vamos a hacer las cosas por nosotros y nos vamos a cuidar por nosotros y no por los demás.
El Espaciol Plus es una píldora que hay que medir bien la dosis, porque si nos pasamos de dosis nos vamos a alejar de nuestra pareja, si la tenemos. Y si nos quedamos cortos, pues nos vamos posiblemente a agobiar y a que surja esos no te aguantos y esa fusión de la pareja y demás. Tanto de manera individual como de manera compartida, si tenemos pareja, es necesario generar esos espacios individuales y generar esos espacios compartidos. Sí que es cierto que, como comentaba antes Ruth, la aparición de las nuevas tecnologías ha hecho que en muchas ocasiones estemos bajo el mismo techo, pero cada uno con su teléfono y estamos como viviendo realidades paralelas, ¿no? Está bien tener el teléfono, consultarlo de vez en cuando, incluso, bueno, pues si consideramos que ese es nuestro ratito para cultivar esa parcela individual, está bien, pero que el teléfono no invada todas las esferas, ¿no? Y que haga que desconectemos de nuestra pareja por conectarnos a una red social o demás. Entonces, cuidadito con esta píldora, no pasarnos de dosis, pero tampoco quedarnos corta y encontrar ese punto intermedio que os comentaba al principio con esos circulitos de generar un espacio también compartido, respetando los espacios individuales. Bueno, otra píldora es la comuniquina. Comuniquina, dosis diaria, importantísima. Modos efectivos, hablarnos en primera persona. Vamos a hablar del cómo me siento y no de lo que tú me haces, ¿vale? O sea, yo cuando puedo plantear una situación planteada a nivel comunicativo de dos formas diferentes, da dos realidades diferentes. No es lo mismo decir, cuando has hecho esto, me he sentido de esta manera, que me has hecho esto o me has hecho sentir, tú, tu persona, pues de esta manera, me has hecho sentir una mierda, por ejemplo. Tú, estoy poniendo el foco en ti y no en la acción. Vamos a intentar hablarnos en positivo. Vamos a intentar, en lugar de rebuscar en la mierda, que esta es una tendencia muy frecuente en las parejas, en lugar de remontarnos a conflictos anteriores que parece que los tenemos, los perdonamos y los olvidamos, ¿vale? Pero los vamos guardando en el maletín de emergencias para cuando surge la ocasión sacarlo, ponerlo encima de la mesa y empezar a sacar todas las mierdas que tenemos acumuladas desde hace tiempo. Entonces vamos a centrarnos en el conflicto presente o en la discusión presente y en lugar de irnos para atrás y mirar para atrás en todas las porquerías que hemos tenido previamente, vamos a intentar construir algo. Es decir, vale, esto no funciona así. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo para que la cosa mejore? ¿Qué puedes hacer tú? Vamos a centrarnos en las soluciones en lugar de en todos los problemas que llevamos arrastrando. Además, con esto de la comunicación, si tenemos una unidad familiar de pues, que haya niños y demás, es importante el gestionar de una manera positiva porque puede ser una herramienta pedagógica muy potente para ellos mismos, para que el día de mañana también aprendan a resolver esos conflictos. Y en relación con lo que comentaba ayer Carmen, de esos pensamientos automáticos, esos pensamientos irracionales que aparecen en la comunicación entre amigos o entre parejas, entre familiares, hay muchas veces ese tipo de pensamientos automáticos. Por ejemplo, el tema de la generalización, es que siempre haces esto, es que nunca me dices esto, o nunca tienes detalles, o siempre acabas saliéndote con la tuya. Ese uso de términos tan toscos, ¿no? Tan gordos que encima de la mesa y se hacen verdades absolutas, no. Y también una cuestión muy importante que comentaba ayer Carmen de los pensamientos irracionales es la interpretación del pensamiento. En muchas ocasiones pensamos que conocemos tan bien a la pareja que sabemos lo que piensa. No, no vamos a dar nada, por supuesto, porque al final eso nos puede meter en unos cuantos líos. Vamos siempre a comunicar lo que sentimos y vamos a preguntar qué siente la otra parte de la pareja, porque es importante, porque no somos adivinos, no tenemos una bola de cristal para saber lo que piensa la otra persona, ¿no? Y hay otra píldora que es la sorpresixina, que es que dentro de la previsibilidad
que produce, ¿no? El estar compartiendo tanto tiempo juntos o las dificultades de generar o propiciar espacios en los que poder dar alguna sorpresilla, bueno, pues es importante, ¿no? Dentro de esas circunstancias, el poder tener algún detalle con nuestra pareja, y esto también es ampliable a otro tipo de relaciones, no solamente de pareja, relaciones familiares o relaciones de amistad. Hay veces que un detalle hace mucho, nos saca una sonrisa, mejora nuestro día. Y esto tiene que ver con la creatividad y, bueno, pues con un poco la improvisación de, vale, pues qué creo que le podría hacer ilusión o qué creo que le podría gustar. Y tener un detalle, que habrá veces que serán tonterías, pero que tienen un efecto muy importante. Habrá veces que serán unas notas en la nevera, habrá veces que serán, pues he ido al supermercado y me he acordado de ti, te he comprado esto que sé que te gusta. Son pequeñas cosas que hace que la relación se vuelva grande, ¿no? Son pequeños detalles que hace, bueno, pues que sintamos que esa relación sigue avanzando y sigue funcionando y sobre todo que la otra persona sigue pensando en nosotros y en nuestro bienestar. Tenemos también Erotin Explorer, la píldora Erotin Explorer. Vamos a intentar explorar los distintos senderos eróticos y de intimidad. Vamos a salirnos, esto aplicable a todos los tipos de relaciones, corta duración, larga duración, pero especialmente corta duración y no convivientes. Vamos a pensar qué cosas son las que más pueden transmitir el virus y vamos a intentar transformar, sustituir por otras cosas que nos puedan bueno, pues aportar las mismas sensaciones de satisfacción, de bienestar, de placer. Parece que estamos encasillados en que se puede hacer A, B, C y a veces nos cuesta darle a la imaginación, a la creatividad. Pues bueno, si algo tiene de positivo esta situación es que nos obliga un poco, o nos debería obligar a pensar alternativas y a utilizar la creatividad y ver qué senderos puede haber que nos pueden dar placer, intimidad, satisfacción y que pueden ser exactamente igual de satisfactorios que cualquier otro tipo de práctica que a lo mejor pueda conllevar un riesgo. Los BSOS, que hemos querido llamarles, bueno, es una píldora en la que, como bien decía antes Ruth, sí que es cierto que en parejas de larga duración o parejas que sean convivientes, el tema del riesgo que existe a través de los besos, pues es menor quizás que con otro tipo de formatos de pareja, como pueden ser parejas no convivientes o con personas que no tienen una pareja estable. Pero sí que es cierto que tenemos que reinventar, ¿no? Esos besos, esas puertas de entrada a la excitación. Además, lo ponemos con esa señal de socorro, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos olvidamos de besar, como decía antes Ruth. Dejamos esos besos rituales de cuando nos levantamos, cuando nos vemos a la hora de comer o cuando nos vamos a ir a la cama y nos olvidamos de mandar esos mensajes, esa información con besos más profundos, más sentidos. No sé, vamos a darle una vuelta también a todo esto. Hay parejas, por ejemplo, que sus únicas interacciones eróticas son esos piquitos, esos besos de manera puntual y no tienen mayor cultivo de otro tipo de prácticas eróticas, ¿no? Entonces, vamos a reinventar esos besos, vamos a crear nuevas formas de besarnos. Como siempre decimos, no solamente hay veces que se besa con los labios, sino que también se puede besar con los ojos, se puede besar con las manos. Hay muchos tipos de besos, así que vamos a ir con esa otra píldora del Erotin Explorer. Tenemos también el Deseodol. Deseodol es una píldora muy importante que, de hecho, esta la deberíamos tomar también post-pandemia. Vamos a pensar, ¿vale? ¿Qué deseo? ¿Vale? Porque parece que cuando hablamos de deseo, parece que solo estamos hablando de si deseo tener prácticas con los genitales que me exciten y que me hagan orgasmar, a ser posible a la vez que la otra persona y a chorros, porque es como el ideario que hay de lo que tiene que ser un encuentro erótico, ¿no? O lo que tiene que ser el deseo. Siempre tiene que haber genitales, siempre tiene que haber pues erección, lubricación, siempre tiene que haber orgasmo y además ese orgasmo se tiene que dar a la vez y tiene que ser pues despampanante. Bueno, pues no.
vamos a pensar qué deseo, porque lo mismo lo que deseo en estos momentos, de hecho, es totalmente comprensible con todas estas piedras que llevamos en la mochila, pues de miedos, de preocupaciones, de saturación a veces, de cansancio emocional. Pues a lo mejor lo que deseo no es excitarme, a lo mejor lo que deseo es pues simplemente que nos demos un masaje, o a lo mejor lo que deseo es que me dejes un mensaje pues bonito diciéndome que me quieres, porque a lo mejor llevas meses o a lo mejor incluso llevas años sin decirme directamente que me quieres. A veces son pequeñas cosas las que deseamos y no las damos la validez que deberían tener, porque parece que si lo que deseamos no es excitarnos y tener una práctica erótica socialmente pues legítima, pues ya nuestro deseo no es válido. ¿Y por qué no? En este tiempo en el que estamos, pues nos vamos a dar permiso para no desear como la sociedad espera que tengamos que desear. Si no me excito, no me quiero excitar, es que no me apetece, me voy a dar permiso. Porque tenemos todo el derecho del mundo a no querer desear ese aspecto. Vamos a desear otro, incluso si yo no quiero desear nada, o sea, el hecho de no desear ya es un deseo o no desear. O sea, no hay nada que sea tan claro como el deseo. Es que yo puedo desear cualquier cosa. Vamos a dar validez a cada deseo de los que tengamos y no vamos a poner como un deseo más importante que todos los demás. Por otro lado tenemos el Organimacin, que esto también sirve a nivel de pareja y a nivel individual. Ayer Carmen nos comentaba que era importante pues, el tema de hacer ejercicio, liberamos determinadas hormonas, ¿no? Pues, para sentirnos mejor y demás. Una organización a nivel individual de qué cosas nos proponemos, no tienen que ser grandes planes ni grandes calendarios de como ir de maratón, ¿no? De a las 10 esto, a las 11 esto, a las 12 esto, pero bueno, sí que ponernos pequeñas metas. A nivel, por ejemplo, de parejas de convivencia, es posible que incluso haya que renegociar contratos dentro de la pareja, reorganizar lo que habíamos estado trabajando hasta ahora o de la manera que habíamos estado trabajando hasta ahora dentro del hogar. Bueno, pues igual es necesario generar nuevos contratos. Quizás sea necesario establecer unas rutinas de limpieza, de orden, de compras y repartirnos esas tareas, que esto en teoría queda muy bien, pero es que os sorprenderéis la cantidad de parejas que vienen con asuntos eróticos y luego resulta que desempolvando los temas eróticos son un síntoma, pero que por debajo hay una falta de organización en el hogar que hace que haya rencillas, que entre ellos haya discusiones, que haya diferencias y todo eso salpica al plano erótico. Siempre lo decimos, ¿no? Que parece mentira que nuestra erótica hay a veces que dependa de quién pone la lavadora. Pues es que hay veces que depende de quién pone la lavadora. Es decir, si tenemos un mosqueo o tenemos una situación que nos ha resultado tensa o unas diferencias con nuestra pareja por la gestión del hogar, es posible que eso al final acabe afectando al plano erótico. Y luego tenemos Demostrovan Love. Demostrovan Love es una píldora ya no solo para usar en pareja, sino cada persona somos nosotros, si tenemos pareja somos nosotros, que nos compartimos desde el deseo con nuestra pareja, compartimos esa relación con ella, pero tenemos otro montón de relaciones que son importantes. Bueno, pues vamos a reinventar cómo demostramos el amor y el cariño y el que estamos ahí, el que aunque estemos lejos estamos ahí, y vamos a cuidar esas relaciones porque que la distancia no sea el motivo por el que las relaciones se vayan distanciando, sino que porque yo si cuido mi círculo, cuando yo llego a una relación soy yo y todo lo que conlleva, ¿no? Mi persona, y mi persona conlleva relaciones que yo podía traer o que yo había estado cultivando previamente y que me hacen sentir bien por el hecho de tener, que además a veces forman parte de ese espacio individual que comentaba Bárbara y que van a ser importantes para mi satisfacción, para mi personalidad, y que si estoy bien también con mi entorno voy a estar bien si tengo pareja, pues con mi pareja, y además vamos a cuidarnos, a cuidar todas las relaciones que tengamos, a ir regando, porque al final esto del amor, tanto en pareja como
fuera de la pareja, no es una cuestión de que el amor llega y ya está, sino que el amor hay que cultivarlo, hay que mimarlo, hay que regarlo y hay que, bueno, pues en los momentos en los que el terreno no está muy propicio, pues hay que intentar quitar las malas hierbas y cuidarlo todo lo que se pueda. Y por último tenemos la Tecnoerotina Plus. Como ya hemos comentado antes, el uso de las nuevas tecnologías está dando paso a una erótica de tipo virtual, que sobre todo para personas o parejas que ahora mismo no tienen esa posibilidad de cercanía o de contacto más directo, es una buena alternativa. Como bien comentaba antes Ruth en las noticias, se ha demonizado muchísimo la práctica del sexting hasta ahora, justamente hasta que ha venido una pandemia y parece que ya se ha legitimado esa práctica. Luego os haremos algunas recomendaciones porque obviamente en todas las prácticas hay riesgo. El riesgo cero no existe. Así que en todas las prácticas hay un riesgo. Y la cosa, obviamente, riesgo cero, pues no hacer nada. No hacemos nada, entonces no hay riesgo. No mandamos fotos eróticas, no hay riesgo. No tenemos prácticas con penetración, no hay riesgo. Pero la realidad es esa o es otra. La gente envía fotos, la gente tiene relaciones con penetración, la gente tiene prácticas de riesgo. Bueno, pues vamos partiendo de esa realidad, vamos a ver de qué manera podemos minimizar esos efectos, que eso lo vamos a trabajar ahora. Lo importante de todas estas píldoras no es atiborrarnos a todas y hacernos un cóctel explosivo farmacológico, ¿no? Es que cada persona o cada pareja desarrolle y cree un botiquín en el que elija cuáles son las píldoras que más le interesan en función de sus posibilidades y de sus circunstancias, tanto individuales como de pareja. Pero que es necesario tener un botiquín de primeros auxilios eróticos, emocionales o de pareja, es muy importante. Bueno, y vamos a ver esto de las recomendaciones ante las no recomendaciones. Bien, ¿qué queremos transmitir con esto? A veces, bueno, sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Sabemos lo que las autoridades sanitarias nos están diciendo, sabemos cuáles son las formas de contagio, todos sabemos lo que hay que hacer. Sin embargo, la evidencia nos dice que las cosas, o sea, que se están manteniendo relaciones y se están teniendo prácticas que son de riesgo. Como sabemos que siempre habrá quien cumpla las normas y quien no las cumpla, vamos a intentar dar unas pinceladas o dar una información de cómo hacer que si alguien se expone a ese tipo de prácticas que pueden conllevar riesgo, pues lo haga de la manera más aséptica posible en cuanto a los contagios que pueden venir después. Es decir, cómo controlar si te vas a meter en juegos en los que va a haber una intimidad y va a haber un riesgo de contagio, ¿vale? Cómo por lo menos protegerte y proteger a tu entorno, especialmente, porque especialmente cuando hablamos de gente muy joven, las posibilidades de que la situación sea grave van a ser pocas, pero claro, esa persona joven es posible que esté en contacto con personas mayores que son de riesgo o personas que tienen patologías asociadas que pueden hacer pues, que ese contacto con el COVID pues se agrave una situación o mandes a una persona querida de la familia al hospital. Entonces, bueno, tenemos que la persona, así en rango de quién puede ser más contagioso, qué prácticas pueden ser más contagiosas, pues está claro que lo más seguro, ¿no? O sea, las prácticas más seguras serían con uno mismo, ¿vale? O sea, la masturbación sería, por así decirlo, la práctica más segura. Luego estarían las prácticas llevadas a cabo con una persona conviviente y luego estarían, digamos, las de más riesgo con una persona no conviviente. Dentro de ese conjunto o ese escalón de riesgo, pues vamos a ver qué cosas, en el caso de que si estoy haciendo una práctica conmigo mismo, lógicamente no voy a necesitar estas recomendaciones, pero especialmente si tenemos prácticas con personas no convivientes, vamos a ver
¿qué aspectos o qué cositas podemos hacer para minimizar el impacto? Por un lado, la limitación del número de parejas. En personas, sobre todo, que no tienen una pareja estable, sabemos que esto se tiene que coger con pinzas. Es decir, sabemos lo que no hay que hacer, como ha dicho Ruth, pero bueno, sabemos que hay gente que se está saltando las normas a la torera, entonces pues vamos a ver cómo podemos minimizar esos riesgos. Limitar el número de parejas. Cada uno es libre, aunque sepamos que ahora mismo no es lo más recomendable, de tener relación con el número de personas que considere. Pero sí que es un momento en el que quizás lo más responsable sea limitar ese número de parejas o de personas con las que nos relacionamos y si nos vamos a relacionar con diferentes personas, espaciarlo en el tiempo. ¿Para qué? Pues por lo menos para dejar ese periodo de incubación que nos dicen de unos 10, 14, 15 días para poder estar más seguros de cara a relacionarnos con otra persona. Vale, evitar las prácticas de mayor riesgo, pues vamos a ver cuáles son las que implican un mayor contagio, que es principalmente todas aquellas que implican la vía oral. Vamos a reinventar un poco esto, pues en lugar de chuparnos el cuerpo, pues vamos a ver, a utilizar la creatividad y con qué nos podemos acariciar, con las manos, con otros elementos, con, bueno, pues que la creatividad tiene que estar presente. Los besos, sí que es cierto, como he dicho antes, están muy asociados a lo que es esa puerta de entrada a la erótica y por eso es importantísimo empezarle a dar una vuelta, ¿no?, de qué cosas podemos hacer, porque vale, a lo mejor los besos no es lo más acertado en personas que no son convivientes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos? Y ¿qué nos podría dar la misma chispa o el mismo placer, la misma satisfacción que un beso? Con los espacios abiertos o bien ventilados surge esa paradoja que nos comentaba Ruth al principio, ¿no? Decir, vale, sabemos que no es lo más recomendable tener relaciones en un espacio exterior a vista de cualquier persona, pero es que precisamente es lo que nos recomiendan. Y luego estamos en una estación del año en la que sí, vale, podemos tener relaciones dentro de una casa con todas las ventanas abiertas, que el coronavirus igual no lo cogemos, pero un catarro nos lo llevamos asegurado. Luego, el empleo de mascarilla, digamos que una forma que podría ser bastante segura de mantener los encuentros sería utilizando mascarillas FFP2, ¿vale? Y a lo mejor manteniendo o realizando prácticas en las que no tengamos que estar, pues a lo mejor cara a cara, pues vamos sabiendo que la mascarilla FFP2 nos va a dar un grado de protección bastante seguro, vamos a ver cómo podemos jugar con las mascarillas. Que sabemos que es raro, que sabemos que no estamos acostumbrados a esto, pues a lo mejor le podemos encontrar un poco la chispa y darle una vuelta y erotizar un poco esto de las mascarillas y a lo mejor darle una utilidad juguetona, pero para eso tenemos que utilizar la imaginación. De hecho, el otro día, respecto a esto de las mascarillas, leí en un foro una chica que decía que, bueno, pues que había tenido un encuentro con un chico y que decidieron hacer las cosas pues eso, en condiciones y con todas las medidas de seguridad y tuvieron un encuentro erótico con mascarilla. Y dice, a ver, raro, fue de narices. Dice, pero sí que es cierto que las risas que nos echamos, eso no tiene precio, porque claro, en ese momento se plantearon delante de un escenario en el que tuvieron que empezar a reinventar sobre la marcha cosas que normalmente se realizan sin mascarilla, bueno, pues empezar a realizarlas con mascarilla, ¿no? Que al final esto del amor y de lo erótico también tiene mucho que ver con el humor, ¿no? Y luego que además tampoco va a ser una situación que se va a mantener eternamente en el tiempo. Quiero decir, existe incertidumbre, esa es una realidad, pero no va a ser algo que va a ser toda la vida así. Entonces, bueno, pues vamos a intentar el tiempo que tengamos que estar así, más corto o más largo, pero darle un poquito de chispa y de que al final las cosas se pueden hacer. Quiero decir, si uno se lo propone y decide convertir la mascarilla, en lugar de visualizarla como un bozal, pues e integrarla en un juego erótico y darle un punto pues más ay, no me sale la palabra. Lúdico. Pues, Lúdico. Sí, un toque más lúdico, más picantón, más, bueno, pues vamos a integrar eso, que al final no vamos a estar toda la vida así, pero con una mascarilla y evitando, por ejemplo, todo lo que implica saliva y demás, unas prácticas eróticas de lo más satisfactorias y no implicar un riesgo
más allá del que pudiéramos tener en la práctica erótica en sí. Si estamos, por ejemplo, realizando una masturbación, pues vamos a tener los riesgos que serían más bien ningunos, ausentes, de esa masturbación, si cada uno tenemos nuestra mascarilla, etcétera. Si estamos teniendo un coito, pues lógicamente, claro, que aquí estamos limitándonos al tema de protección ante el COVID. Lógicamente, si estamos teniendo un coito o cualquier tipo de penetración, obviamente, además de todo lo que implique la protección para COVID, tendremos que utilizar protección para el resto de infecciones de transmisión genital. Con la desinfección de manos estamos ya como muy acostumbrados, entonces si incluimos a algún artista invitado, como puede ser juguetería erótica, a nuestros encuentros, pues también tenemos que estar pendientes de esa desinfección de los juguetes, tanto previa como posterior, y más si son compartidos. Luego estaría pues ducha pre y post encuentro y lavado de ropa y o sea, reconocemos que es un poco, o sea, que si una cosa caracteriza los encuentros eróticos es un poco pues lo desinhibido que es todo, bueno, pues que no hay protocolos, cuanto más cuadriculado lleves un encuentro erótico, más posibilidades tienes de que tu cerebro se active y de que la excitación no funcione. Entonces, todo este tipo de cosas a veces chocan un poco, pero chocan un poco hasta que se convierten en costumbre. Bueno, pues si nos acostumbramos a ducharnos antes, después, a echar la ropa a lavar y a ponernos luego ropa limpia y demás, pues llegará un momento en el que ni siquiera pensaremos que estamos haciendo esto. Y bueno, el tema de los cuidados previos y posteriores a los encuentros es un poco lo que habíamos dicho al principio de espaciar esos contactos, ¿no? O esos encuentros. Si sabemos que vamos a hacer las cosas regular o sabemos que vamos a tener, aunque hagamos las cosas bien, pero sabemos que vamos a tener contacto con una persona en la que pueda haber en algún momento alguna rendija por la que se cuele ese riesgo de contagiarnos, no solamente nos vamos a cuidar nosotros, sino que también vamos a cuidar a los de nuestro alrededor. Como ya he dicho al principio, el contagio del COVID es de manera exponencial. Entonces, si yo voy a tener un encuentro con alguien, los días posteriores vamos a extremar todavía más las precauciones con aquellos que nos rodean y más si son personas de riesgo o luego esas personas van a estar en contacto con otras personas. Bueno, ¿y qué alternativas se os ocurren? Nos gustaría que pues no sé si a través del chat o no sé, Bárbara, ¿cómo crees? Hay gente ayer que tuvo problemas para escribir en el chat. Entonces, si os parece, porque nos quedan 3 minutillos más o menos para acabar, si os parece, escribid alguna alternativa que veis, contando que el riesgo cero no existe, qué cosas se os pueden ocurrir que podemos hacer en esta situación, ¿no? Para, bueno, pues para ver cómo podemos salir del paso. Vamos a dejar, si queréis, un minutillo a ver si os animáis, o vamos, a unos segundos, si vemos que no escribís, pues directamente pues continuamos y ya está. De momento no escribe nadie. Fijaros, esto es una cuestión, no sé si os dais cuenta, en el momento en el que os lanzamos el buscar alternativas, hay veces que estamos tan metidos en un tipo de relaciones eróticas como muy protocolarias, ¿no? Como de hacemos esto, 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 y siempre tiene que ver con genitales, y siempre tiene que ver con boca, y siempre tiene que ver... Es decir, como que nos cuesta salirnos de ese escenario y ver más allá. Como comentaba antes Ruth, hay veces que nos centramos tanto en el árbol que nos estamos perdiendo un bosque enorme de posibilidades, visiones diferentes, perspectivas distintas que hacen que nuestra experiencia sea mucho más agradable o mucho más satisfactoria, ¿no? Por aquí nos comentan que es complicado, que efectivamente, pues eso, es complicado. Así que bueno, como vamos un poquito mal de tiempo, si os parece, nosotras os vamos a lanzar alguna, a ver, dicen también, pero también es cierto que mucha gente tiene miedo a tener relaciones esporádicas. Sí, es uno de los mayores miedos y además ese miedo hace o bien que nos paralicemos y no sepamos qué hacer o bien que caigamos en la evitación de esos encuentros.
Por aquí dicen plantear el encuentro como una fiesta de máscaras y darle importancia al misterio. Muy buena Pues mira, alternativa. me encanta, o sea, me Sí. encanta, porque ahí está ese toque de imaginación que se necesita. Pues vamos a plantearnos esto como un juego, ¿no? Bueno, os vamos a lanzar nosotras unas poquitas que habíamos pensado y así pues finalizamos ya y damos paso a las preguntas si hay. Por un lado, el sexting seguro, ¿no? Como antes ha comentado Ruth, se ha demonizado mucho el sexting y bueno, pues ahora se nos plantea como una alternativa pues a toda esta situación. Nosotras siempre recomendamos en el sexting lo más importante es el consenso entre las dos personas, es decir, es llegar a un consentimiento y es llegar a un acuerdo en el que lo que se comparta se va a quedar entre esas personas, que no se va a compartir más allá, porque entonces ahí ya estamos hablando de otra cosa, ya no estamos hablando de delito, ¿vale? Entonces, en el momento en el que hay dos personas que deciden compartir este tipo de imágenes sugerentes o mensajes o vídeos, pues se llega a ese acuerdo y se establece que esas imágenes no van a salir de esas personas. Hay aplicaciones más seguras unas que otras, hay aplicaciones que nos avisan si se destruye o sea, si se hace una captura de pantalla, hay aplicaciones que nos dan opción a destruir el mensaje pasados unos segundos y luego para el sexting siempre recomendamos si mandamos fotos de la cara no vamos a mandar foto del cuerpo y si mandamos foto del cuerpo no vamos a mandar foto de la cara, es decir, desvincular un poco esa parte de la cara y esa parte del cuerpo. ¿Para qué? Para evitar que si en un momento determinado pues ese acuerdo no se cumple, que sea más difícil identificarnos. También es importante no mostrar señales de nuestro cuerpo que puedan identificarnos fácilmente, como pueden ser tatuajes, pendientes, marcas de nacimiento, cicatrices, cosas pues que hagan nuestro cuerpo, pues eso, el nuestro como único e irrepetible que hay, ¿no? Y en ocasiones también nos centramos mucho en tener mucho cuidado con nuestro cuerpo, como no enseñar determinadas partes, señales identificativas y nos olvidamos de los fondos. Y hay veces que sí vemos que no se nos ve el tatuaje que tenemos en el muslo, pero no hemos caído en que en el fondo de la foto se ve nuestra foto de la graduación o de la última o de la comunión o una foto familiar, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas pues que parece que son tonterías, pero hay que estar un poquito pendientes. Y en el sexting nosotras siempre decimos que hay veces que menos es más. Hay veces que sugiere más una foto viéndose menos que una foto demasiado explícita. Así que otra vez más insistimos a darle imaginación a este asunto porque puede ser provechoso y puede ser una alternativa segura si se hace bien. Y luego, claro, hay gente que el tema del sexting pues no le va a convencer, no le va a apetecer, porque además lo que quiere es un contacto más directo y más físico con la persona pues, que desea. Bueno, pues en esos casos, con las normas de seguridad que hemos dicho antes, pues por ejemplo, el empleo de una mascarilla FFP2, ¿vale? Vamos a jugar a cosas en las que no tengamos que estar tan expuestos cara a cara, pues vamos a jugar y a acariciarnos y cada uno se masturba a sí mismo, uno enfrente de otro, o uno al lado del otro, o se inventa un juego, o se hace una masturbación de uno a otro en una posición en la que las caras no vayan a estar tan directas, juegos de caricias, juegos de masajes. Si alguien quiere tener algún tipo de penetración, pues ahí, por ejemplo, el Corona Sutra podría ser un recurso, ¿no? El saber en qué posiciones, si quiero tener un coito, por ejemplo, si yo tengo mi mascarilla FFP2 y mi pareja también y quiero tener un coito, ese coito puede ser seguro, ¿vale? Entonces, bueno, a lo mejor una posición enfrentadas las caras no va a ser la mejor opción, vamos a ver qué posiciones hay o qué formas hay para que nuestras caras no estén expuestas. Vamos a utilizar fantasía, vamos a incluso pues inventarnos una fantasía en conjunto, vamos a ver vídeos, vamos a utilizar pues toda la imaginación que podamos. Es decir, tampoco, o sea, la recomendación de no podéis tener nada podía ser viable un mes, podía ser viable 2 meses. Entendemos que a nivel social una prohibición de un calibre así no se va a cumplir. Entonces, antes de que no se cumpla, pues vamos a
intentar hacer las cosas y si se mantienen contactos, hacerlos de la manera más segura posible. Y bueno, como colofón final, sí que nos gustaría lanzaros pues una serie de ideas, ¿no? De cara a gestionar todo este tema erótico y de pareja, tanto individual como de pareja. Y bueno, pues os animamos a jugar, a disfrutar, a desear, a imaginar, a compartir y compartirse, a sentir, todo ello pues explorando a través de la creatividad y sin olvidarnos de todos los sentidos, no solamente los sentidos que conocemos como son vista, gusto, oído, olfato, tacto, sino también o sobre todo el sentido común y la responsabilidad, ¿no? Es un momento de recuperar también ese sentido y esa responsabilidad. Así que bueno, esto era lo que os queríamos contar. Recordaros que bueno, ahora interviene Raquel, ahora se conectará cuando pueda, interviene Raquel en su ponencia. Os recordamos que mañana hay otra charla a las 11, que a las 12:30 iniciamos el coloquio final. Podéis mandar las dudas o curiosidades, inquietudes que tengáis a raquel.aldana.psicología@gmail.com. Ahora os lo escribiremos otra vez en el chat para que lo tengáis. Y bueno, animaros a que participéis para hacer algo un poco más dinámico y un poco más cercano a lo que sería la normalidad, ¿no? Os dejamos también nuestros datos de contacto. Aquí sí que podéis sacar foto de los, vamos, pues de los datos de contacto de las redes sociales, teléfono y demás, por si necesitáis en algún momento contactar con nosotras. Y bueno, como es muy raro la situación de no recibir retroalimentación, de no saber muy bien si os ha encajado, si no, ahora estamos pendientes de los comentarios. Deciros que muchísimas gracias. Gracias por vuestra participación y por vuestra asistencia. Y nada, cualquier cosita, pues ya sabéis dónde estamos. Muchísimas gracias, Bárbara y Ruth. Me ha encantado. Como siempre, es un placer escucharos y ver todo lo que podéis aportarnos. Bueno, vamos a hacer un breve descanso de 5 minutitos para pues, ir al baño, beber agua y lo que queréis hacer, ¿vale? Yo creo que y tomar la sesión del duelo que va a empezar en breve. Entonces, si os parece, una hora punta. Comenzamos la sesión a -4, ¿vale? Bueno, pues voy a ir subiendo la presentación y demás y a -4 comenzamos.